aquí llegamos ya. La clásica casita del árbol, que creo que es la joya de la corona de las Totalmente. niñas. Pues muchas gracias, bienvenidos, soy Rodrigo Acuña, esto es Memorabilia Café, gracias a ustedes por la visita y además como lo publiqué en la mañana, un gusto conocerlos, pero además en Toy Fest yo he conseguido cosas increíbles, me gusta mucho ir. Que déjame decirte, perdón de interrumpirte, que nunca te he visto. Hemos hecho muchos tratos, Exactamente, tú y yo no nos pero nunca hemos conocíamos. tenido la oportunidad de conocernos en persona, de saludarnos, de decirnos, yo soy Roberto, y así, ¿no? Pero de ahí conozco, por ejemplo, a Rodolfo, a Lobo, a la mamá de Rodolfo. O sea, son gente que conocí directamente ahí. Ok. Entonces sí he ido muchas veces, sí he comprado cosas ahí. Y la verdad es que me gusta mucho porque, incluso pensando ahora en época de pandemia, pues está el domo, hay suficiente espacio, es fácil estacionarte. La verdad es que me gusta, ¿no? Y no porque estén ustedes, siempre lo había comentado y ahora ya tengo chance de decírselos en persona. Igual es un placer. Pero te voy a contar algo rápido así del Toy. Algo que hacemos de Toy Fest es de que se mantenga como el mismo origen al principio. Obviamente que tú llegues, por ejemplo, nosotros lo llamamos como la feria de coleccionismo vintage más grande de la Ciudad de México, ¿no? Porque hay otros eventos, no lo dudamos, pero enfocado en lo vintage o que tú llegues con esa esencia de que antes había duela, entonces era una cancha de básquet, y llegabas así y esa era como esa sensación, ¿no? De llegar como algo bien noventero, llegues y lo primero que veas pues son recuerdos, porque literal llegas y lo primero que ves, yo tenía ese, yo tenía y de algo así pues te vas haciendo de cosas, ¿no? Y te puedo apostar que muchas de las cosas que hay aquí, tal vez no todas, pero muchas de las cosas que hay aquí las has encontrado ahí y las has encontrado por medio de coleccionistas que han vendido ahí o que venden ahí y que pues te han hecho llegar y te han hecho crecer esta colección. Totalmente, así es, ya son varios años. Digo, de entrada son 2 de pandemia y cuando menos 3 más, unos 5 años que empecé a ir por allá. Ok. Y ha sido la verdad siempre un buen viaje porque siempre acabo con algo ahí conseguido. Qué padre. Sí, nosotros vamos a hacer nuestro 9º aniversario. Ya es la próxima semana, prácticamente, de este fin que viene al Sí, próximo. al que sí. Estamos a 9 años de Toy Fest, entonces, pues sí, es mucho trabajo. Yo te puedo apostar que es el mismo trabajo que le has puesto aquí a este lugar, con mucho esfuerzo, en buscar las cosas, en tiempo para buscar las cosas, y es algo muy padre, ¿no? La verdad, ahorita el tour que nos vas a dar, queremos que sea como muy claro, muy específico. Te vamos a ir haciendo unas preguntas Con mucho conforme gusto. vamos a ir avanzando el recorrido. Y si los que nos están sintonizando ahorita en la transmisión tienen preguntas, algo, quieren ver algo en especial, pues váyanos diciéndolo porque esto va a estar muy bueno. Este live va a estar muy bueno. ¿Vale? Pues, Entonces, vamos empezando de este lado. A ver, cuéntanos qué onda con estas butacas. pues bueno, esta es la entrada a la casa, aunque la colección empieza desde afuera. Pero cuando entras a la casa, te encuentras estas bancas que eran del estadio de los Yankees. Y te encuentras algunas otras cosas, por ejemplo, este balón autografiado por James Worthy de los Lakers. Hoy anunciaron, por ejemplo, que vienen los 49 de San Francisco a este Monday Night a México. Este balón me lo firmó Jerry Rice, lo firmó Antonio Brown. Y bueno, pues aquí hay muchas cosas que empiezan a decorar la época. Por ejemplo, toda la colección de balones desde el México 70. Las copas con los cerillos. Antes en todas las casas había, bueno, no en todas las casas había estas copas, pero sí todos los negocios daban cerillos. Era un súper promocional y muchas familias los coleccionaban de esta forma. Este es un regalo que me hicieron. Yo había buscado las copas por mucho tiempo y me mandaron una que viene hasta grabada, porque estos ya no se hacen. Yo los había puesto antes en floreros, pero este tipo de copas ya no se hacen. Una playera de los Pumas autografiada. Ojalá que hoy ganen mis Pumas allá en Seattle. Unos shorts de Mike Tyson. Y además le puse la clave del Punch Out. ¿Se acuerdan de la clave del Punch Out?
007-373-5963. Te brincabas a todos y peleabas directo con Tyson. Claro. Entonces son cositas. Las mochilas, como estamos en la puerta de la casa, que es lo que es el museo, pues era común que llegaras de la escuela y dejaras las mochilas en la puerta, ¿no? Clásico, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso las puse ahí De como... cantimplora, o sea, la algo cantimplora. Así, cantimplora con agua de guayaba bien mosqueada. O de limón y que ya todo te sabía limón después. Sí, tirado ya en los libros, Sí. porque no tenían como muy buen cierre y le No. tenían la clásica bolsa Un dentro plastiquito, del tapón así es. para poder... Si no, terminaba todo hecho un cochinero. Y de eso se trata el museo, de ese tipo de recuerdos. Ok. Los artículos lo que nos van haciendo nada más es llevarnos, ¿no?, en un viaje por el tiempo. Exacto. Pero la plática se va dando Y te cosa por Y te cosa. das cuenta que no ha pasado tanto, ¿no? Que aquí te das cuenta que no ha pasado tanto porque regresas así. Híjole, hace unos días ya era niño. Pues sí, sí, sí. Y así va pasando. Nos recibe, obviamente, Star Wars ahorita por el 4 de mayo. 4 de mayo. Digo, son cosas tal vez muy recientes para Ujú. los que nos sintonizan. Normalmente transmitimos cosas vintage, pero pues Star Wars es Star Wars, ¿no? O sea, Sí. Mi museo está centrado en años 70, 80 y 90. Ok. Todo lo que pueda abarcar de esas épocas, sea lo que sea, trato de tener algo. Pero los trajes son trajes oficiales de Star Wars. Obviamente representan, ¿no?, la saga original que vimos. Y en el espacio de atrás pues he puesto muchas de las nuevas ediciones a partir del éxito de Star Wars que se han reeditado, tanto las figuras retro como las Black Claro. Series. La verdad es que es un muro que no daba mucho espacio para otras cosas y se ve bastante padre y pues, especialmente como dices, ¿no? Favorito. Aquí me delatan estos señores. Estos son mis personajes favoritos. Boba Fett. Y Stormtrooper. Aunque estos no le atinan a nada, ¿no? Si le disparan al mundo la fallan. Se terminaron creo que pegando con las puertas. Sí, pero siempre me gustaron mucho. Qué padre. Sí, yo creo que de muchos, incluso de los que nos sintonizan y de los que vamos al Toy, creo que Boba, Trooper, algunos Chewbacca, R2, Sí. Citripio, los droides, ¿no? C-3PO. Mi favorito Vader. Citripio y Boba. Ujú. Y yo creo que son como algunas figuras muy representativas, ¿no? Que igual nada más ves un Trooper y inmediatamente así. Sí, Star sí, Wars, sí, es sí, como totalmente. Lo que marca, ¿no? Marca esos años, marca como tu niñez, marca muchas cosas. Sí, Star Wars yo creo que sí marcó en todos. en la Sí, mayoría de todos. completamente. Y si no, hasta malas anécdotas. Por Hasta de supuesto. odio. De que a alguien no le guste Star Wars, pero pues sí, es como, Star Wars, me recuerda. Pero a es esto, un ¿no? antes y un después para muchas cosas, para los juguetes, para el cine, para muchas Sí, cosas es antes y después de Claro, Star claro, Wars. sí, y digo, las personas que tuvieron la oportunidad de ver, por ejemplo, las primeras películas de Star Wars en el cine, yo creo que son momentos que, no Sí. olvidarán, ¿no? No, y es que hace 40 años eso, en efectos y todo, pues eran cosas que no se habían visto antes. Y todavía hoy hay varias de esas escenas que las ves y no se ven tan acartonadas. O sea, para la porque época, era ¿no? un Estaban trabajo súper bien súper hechos, bien hecho. súper bien hechos, sí, Y totalmente. que fue un buen trabajo y que dejó, tal vez que no se creía que iba a dejar un boom, Ujú. iba a marcar una tendencia, pero sí lo hizo. Sí, Llegó a completamente. hacerlo, como de esas cosas que nunca creen en ti y al final terminan Sí. haciéndolo. Y Continuamos pues bueno, con el recorrido. entramos ya ahora sí a la zona de cosas antiguas. En lo que vamos entrando, nos mandan saludos. Te mandan saludos, Colecciones Ro, que fue el chico que apenas vimos Ah, los dulces. sí, Ahorita ya. vamos a ir a la zona de dulces, mi buen Ro. Y ya estuvimos en contacto también. él Padres y yo. Las Mochilas, saludos desde Texcoco, del grupo de Turbo Wheels, Texcoco, Barry Macías también. Pues a ver, si nos pueden chicos ayudar a compartir, se los agradeceríamos mucho para que muchas personas pues vean esta colección porque va a estar muy buena. Cuéntanos, ¿qué tenemos al frente? Pues mira, en este espacio, en estas vitrinas, lo que hice fue poner las sagas de juguetes con las que más veces la gente comenta algún tipo de recuerdo. Y son, por ejemplo, Weebles, Fisher Price y adelante vamos a ver la casita del árbol. Y esto es porque, según mi teoría, estos eran juguetes sin género. Entonces, niños y niñas nos sentábamos a jugar con esto. Y creo que es por eso que le tenemos tanta estima a ese tipo de series. Claro. Ya cuando crecimos un poquito más,
así era como se estilaba, no es que esté bien o mal, pero pues las niñas se iban con las muñecas y nosotros nos íbamos con los muñecos o carritos. Pero al principio era con estos y creo que particularmente por eso hay tanto cariño por estas sagas, tantos recuerdos. No había esa definición, ¿no? Era Aquí general. no, era general, porque pues, los Weebles tenían al papá y al hermano, tenías a Mickey, tenías a Donald, a Pluto, entonces Y eran bueno, personajes, obviamente, generales, ¿no? O sea, no había más bien tenías un favorito y sí, no por por una supuesto, tendencia totalmente, de sexo, ¿no? Sino por ser un personaje general. así es. Y bueno, por eso decidí darles este espacio en particular, porque siempre es como que mucho lo que la gente recuerda de estas sagas y pues es como que un buen inicio para la plática. Y voy poniendo más cosas, por ejemplo, algunos boletos, esta servilleta de los restaurantes Helen's, que son pocas cosas que he logrado conseguir hasta ahora de Helen's, pero pues fue un lugar muy clásico, ¿no? Cuando éramos niños, Claro. sobre todo en la ciudad, porque en el interior de la República no todo el mundo tuvo Helen's. Ahí vemos, por ejemplo, unos boletos de Reino Aventura. Reino Para Aventura. quien no sabe dónde era Reino Aventura, es lo que ahora es Six Flags. Así es, Antes era Reino Aventura y algo que marcó a Reino Aventura fue Keiko. totalmente. Muchos se acordarán de la escena donde lo liberan, Sí. o los que alcanzaron a ver la película, Y, pero y fue quizá un poquito antes de eso, yo podría decir que de las cosas que más marcaron a Reino Aventura eran los programas de supervacaciones. algo. Ok, Porque pues empezaban las vacaciones y todos nos sentábamos a ver el programa y ahí salían los comentaristas, hacían concursos, los payasos, incluso GC, ¿no? Y todo pasaba en Reino Aventura y creo que eran de las cosas así como que súper icónicas. Y si resultaba que en esos días te llevaban a Reino Aventura, entrabas al parque y de las primeras cosas que veías era donde estaban haciendo el programa. Entonces ahí te podías quedar horas embobado, viendo a los artistas y todo, haciéndote el programa de supervacaciones. claro. Y su mascota oficial, Sí, claro, Cornelio, Cornelio, que el era un mismísimo dragoncito, un dragoncito dragón. rosa. Sí, Y obviamente tenían su merchandise que pues obviamente eran peluches, Sí. llaveros, te podías llevar acá los promocionales. y cada pueblo tenía su caracterización de Cornelio, porque había veces que salía con Con sombrero, ¿no? Dependiendo si qué pueblo era el que... Sí, lo que ahora obviamente llaman pueblos en Six Flags recientemente, que ya obviamente está dividido también por secciones, pero pues ellos no tienen como esa tendencia a sacar promocionales. Ellos sacan sus promocionales de Sí, superhéroes, sí, pero sí, sí. pues es algo como muy general, ¿no? No es como que tengan una mascota especial de un de un Y- de una feria. Y hay vestigios de ese viejo Reino Aventura. O sea, el castillo, donde jugábamos a las maquinitas, pues eso era Reino Aventura. El payaso, ¿no? A través del que pasas. Bueno, es más el adoquín, el carrusel, los carritos chocones, toda esa zona se ve igualito a como se veía hace pues, muchos años, para no decir Claro. cuántos, ¿no? Sí, creo que ¿en qué año cerró? ¿94? Posiblemente tantito después, porque fue Reino Aventura, luego el nuevo Reino Aventura y después compra Six Flags. Sí, porque divertido, ¿dónde estaba? Divertido estaba en Satélite. Ok. Bueno, en Echegaray. Era Ahorita hay otro un... de las ferias que obviamente Sí, pues, nada que ver, ¿no? Digo, era otra cosa lo de divertido. Porque a ver, si los pusiéramos en orden, pues era Reino Aventura, Reino Aventura, era la Chapultepec. feria, Chapultepec, por cantidad de atracciones, ¿no? No Claro. por el tipo de lugar. Y después era divertido, era mucho más sencillo, tenía cosas más sencillas. sí, y que obviamente pues no duró mucho. Pues no duró tanto. No duró tanto. Así es. Pues vamos, a ver, continuemos. Nos mandan aquí saludos desde Puebla, saludos de la casita del árbol. Sí, vamos ahora a hacer ahí un paneo ahorita de la casita del árbol, está más adelante. De este lado, ¿qué tenemos? A ver, Pues continuamos con Fisher Price, ¿no? Fisher Price, sí, fui juntando los juguetes o haciendo la exhibición a partir de las marcas. Porque lo que decíamos ahorita, de repente se vuelve cansado para el ojo y si las revolviera podrían pasar muchas cosas más desapercibidas. Claro. Entonces así como que vas viendo que puede ser Fisher Price, puede ser Periquín, ¿no? Puede ser un poquito de Play School, pero son esos juguetes de cuando muchos de los que nacimos en los 70,
pues éramos chiquitos y estos eran parte de esos juguetes que recordamos. Y conforme vamos avanzando, pues te vas encontrando ya agrupado a Barbie, a Rainbow Bright, a los cariñositos, Star Wars, etcétera. De Fisher Price, ¿cuál es el artículo que más trabajo te ha costado conseguir? Híjole, pues fíjate qué buena pregunta. Yo creo que esta canastita, porque además pasó algo, yo la tenía completamente borrada. Yo la tuve de niño, lo recordé cuando alguien me hizo favor de mandármelo para publicarlo un martes de coleccionistas, que publico cosas que la gente me envía. Y a partir de ahí buscarla, y me fue fácil encontrar una americana. Pero después apareció la versión nacional y pues eso está más padre, porque yo seguramente tuve la cajita que estaba en México. Vendí. Fue la que me mandaste ahí. No, no es cierto. Sí, pero ese tipo de cosas tú me has ayudado a conseguir. Muchas de esas rarezas, muchas, han sido gracias a ti y a que también, yo no sé, hace rato decías de Paco que dónde encuentra, pues lo mismo te preguntaría yo a ti, ¿dónde encuentras estas cosas? Una cosa es ser coleccionista, pero otra cosa es ser cazador de juguetes. Totalmente. O sea, porque el coleccionista, pues obviamente está en busca de una pieza. De ciertas cosas. Pero el ser un cazador de juguetes o ya ser otro, o sea, ser más que un coleccionista, porque obviamente hay gente que nada más se dedica a comprar, bueno, no a coleccionar, ¿no? Sino comprar para vender. Pero ya cuando te vuelves como de los dos lados, que eres comprador, coleccionista y comprador para venta, ahí es como doble trabajo, ¿no? Totalmente. Y lo otro es ser coleccionista. Pero ya cuando tienes esa tendencia de que ya eres como un cazador, debes de tener un ojo, pero tremendo, ¿no? Porque en lo que a muchas personas o muchas personas que buscan, donde normalmente no ves algo, o para otros es algo sí, completamente, y que puede estar en una buena colección como aquí. O sea, hay cosas que, por ejemplo, alguien no puede pasar desapercibido. Eso ¿quién no va a coleccionar? ¿Quién no va a comprar? No, pero ya están en una colección ya concreta y ya bien establecida, y así como la tienes, o sea, cambia totalmente ese giro de ese artículo. Se vuelve totalmente coleccionable. Por otro lado, qué bueno que hay muchos de esos artículos que hoy están fuera del radar de la gente, porque pues eso hace que no se eleven los precios, claro, ¿no? Que sigan pensando que es basura y ahí los dejen para cuando los encontremos. Nada más se vuelve en tendencia o por moda. Puede ser también, sí. Porque no todas las personas buscan ese tipo de artículos. Obviamente es oferta-demanda. Totalmente. Si tú dices, oye, ando buscando esto, obviamente si alguien lo encuentra, pues te cuesta tanto y es un precio mucho más caro, pero detrás de eso hay mucho trabajo también a veces. O sea, yo que me he puesto de los dos lados, tanto de buscar y tanto de comprar, a veces los precios, aunque son altos, pero dices, no, ya me tardé tanto tiempo y no lo he podido encontrar. Sí, vale la pena a lo mejor un esfuerzo, sí, claro, totalmente. Porque no sabes cuándo lo vas a volver a ver también. Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, ahí estás viendo Fisher Price y viendo algunos detalles, como este tipo de detalles, ¿no? Esos hicimos apenas unos TikToks. Los vi. Unos TikToks, porque eran clásicas esas pulseras de primaria. Salías, comprabas la cuerdita. Yo nunca pude armar una. Y en casa yo recuerdo que eran los llaveros de las llaves de la casa. Nunca los usamos de pulseras, pero eran los llaveros. Y también servían para estarnos pegando, sí, ¿no? Mis primos y yo. Pero ese era clásico, era súper 80. Sí. Y era muy clásico, porque venían con un brochecito, una argolla, y esa argolla iba acá prensada en las pinzas del pantalón. Para que no se te salieran las llaves. ¿No? Las llaves. La llave del salón, ¿no? Cuando eras el que tenía que llegar primero, ¿no? Sí. a cubrir todo el salón. Eso era súper clásico. De este lado, igual, seguimos con un poquito de Fisher Price. Y esto era, pues sí, para juguetes de los 70s. Niños de los 70s, que pues obviamente, si a muchos les preguntaron, papá, ¿con qué te divertías cuando eras niño? Pues ahí está una respuesta. No había tecnología como ahora. Pues esta era la respuesta, ¿no? Esta es la respuesta. Pues sí, con estos juguetes era muy didáctico. Pues sí, se tenía otra idiosincrasia, se tenían más valores, más principios. Te enseñaban
pues muchas cosas, ¿no? A tener ese contacto con tus primos, ya no, porque ya llegas y siempre con el celular. Antes no, antes era jugar con los papás, con tus primos, y esas te dejan historias pues que te permanecen por mucho tiempo, ¿no? Totalmente. La cabaña suiza creo que es de la línea de Fisher-Price, pues no decir la más, porque posiblemente alguien va a decir, no, pues yo me acuerdo más de otro, pero sí de las más recordadas, ya sea porque la quisieron, la tuvieron, pero mucha gente habla con mucho cariño de la cabaña suiza. Y otra de mis hipótesis, por ejemplo, en el tema de las cajas, porque yo al principio conseguí el artículo, pensando que el artículo sería lo que realmente le haría a la gente recordar esas horas de juego. Pero después descubrí que las cajas son tan importantes como el juguete mismo. Y es probable que sea porque la caja era parte de nuestro juego. De la caja sacabas el juguete, jugabas, y en la caja lo tenías que volver a guardar cuando terminabas de jugar. Entonces es probable que por eso hay tantas cajas de la época, porque eran parte de los juguetes. Sí. Y para nosotros como gente de la época pueden ser tan importantes porque pues, era parte de tu proceso de jugar. Sí, y aparte era clásico, ¿no? Que obviamente los papás te dijeron, ¿sabes qué? Juegas y recoges, sí, guardas, ¿no? totalmente. O sea, nada de que me dejas el tiradero. Todo el tiradero. No, era guardas tus cosas, tus accesorios, porque no te voy a comprar otro. Sí. Y ten orden, ¿no? Entonces era lo que hablábamos hace un momento. Había valores, había principios que te inculcaban tus papás. Levantas, juegas, hay desorden, levantas, ¿no? Totalmente. Ensucias, limpias. Totalmente. Ese tipo de clases. Alguien estaba pidiendo la casita del árbol. Aquí llegamos ya. La clásica casita del árbol, que creo que es la joya de la corona de las niñas de los 80s. Totalmente. Niñas y niños. Niñas y niños, sí. Y mucha gente no la logró tener. Puede ser por temas también de que no todas las familias podían hacerle frente a un tipo de juguete de estos. Pero hace rato que me estabas diciendo, por ejemplo, todo el trabajo que has hecho estudiando la marca, también pensando en esa época, pues primero eran los alcances del fabricante para poder producir tantas piezas como el mercado requería. Porque pues ni tenían la capacidad, ni tampoco quizá los estudios de mercado para saber que tenían que hacer 1000, 5000 o 100,000, ¿no? Claro. Entonces muchas familias, mucha gente me ha comentado que nunca los lograron conseguir porque en todos lados aparecía como agotada, ¿no? Okay. Y seguramente eso era parte de la explicación, que la juguetera pues no tenía la chance de hacer tantas como el mismo mercado demandaba. Sí, eran como muchos factores, tanto como el precio, obviamente. El precio, por supuesto. Porque normalmente había muchos juguetes que no estaban destinados para en ese entonces, porque había una pobreza también abismal, ¿no? Sí. Y es por eso que hay una demanda brutal de juguetes copia, chafitas. Y es por eso que los jugueteros mexicanos hacen sus propios diseños, hacen sus propios moldes y sacan al mercado productos mucho más económicos y con una tendencia obviamente para ellos, obviamente porque pues, no podían, tal vez en ese entonces había muchas personas que no ganaban lo suficiente para poder adquirir o comprar, o tenían, antes eran familias muy grandes. Muy grandes, sí. Que eran de 6, 7 niños y comprarle un juguete para los 7. Para 7 niños era como muy complicado. Entonces yo creo que por eso mismo yo creo que ese factor de no la tuve, sí la tuve, pero era algo que marcó, algo que yo quería, era la casita del árbol, nunca me la pude comprar y ahora que soy adulto puedo comprármela y darme ese lujo de jugar con ella y jugar con mis hijos, ¿no? Totalmente. Entonces, casita del árbol es boom, es un boom. Sí, es sin duda un icono de esa época. Ok. Continuamos con el recorrido. Si tienen preguntas, por favor, chicos, háganlas. ¿Quieren ver algo en especial? Si quieren ver, si es que aún no hemos pasado, si quieren ver algo ahorita en especial, pues ahí coméntenos. ¿Qué tenemos de este lado? Pues un poquito más de Fisher-Price y empiezan a aparecer otro tipo de cosas como los muñequitos de cuerda. Por ejemplo, en el caso de los muñequitos de cuerda, pues yo me acuerdo en tiendas como Sanborns y eso, que los tenían ahí en juguetería, en dulcería, pues todos estaban así fuera de sus blisters. Yo no recordaba, por ejemplo, que ese tipo de juguetes estuvieran en un blister como estos. El Robot Tommy, ¿no? Sí. Clásico.
y está padre en algunas ocasiones encontrarte cosas así, porque te empieza a dar una idea también de, quizá eran por los sistemas de importación por los cuales los abrían, etcétera, pero ves cosas en otros formatos. Y aquí, por ejemplo, hay muchos detallitos como de cosas estilo Chapultepec, ¿no? O estilo de parque de fin de semana que te llevaban. Para muchos que no saben, ¿qué hacía esto? Pues mira, esto para empezar nos ponía bien locos porque olía puro solvente. Quizá las bombas toda la vida nunca salieron y nomás nos las imaginamos por lo que nos pasaba por estar oliendo esto. Pero con esto hacías unas bombas aparentemente plásticas. Con este tubito ponías un poco de la pasta aquí y al momento de soplar se hacía la bomba. Yo la verdad nunca pude hacer una. Sí recuerdo que muchas veces nos los compraron y lo intentamos. Y estas son las versiones americanas de ese tipo de productos. Aquí se puede ver lo que aparentemente sucedía. Y además me da mucha risa porque cuando voy publicando estas cosas, la gente comenta en mis redes y comentan cosas chistosísimas. Por ejemplo, gente que después de reventar la bomba, se comían eso como si fuera un chicle. Y además aquí dice algo, mira, no tóxico, no masticarse, ¿no? Y hacíamos exactamente lo contrario. Pero bueno, son cosas chistosas. Estos que brincaban. Esos normalmente los vendían en puestos. En puestos, sí, tipo de Chapultepec. Sí, el memín. El memín cagón. Con esto hacíamos las burbujas. Antes de los frasquitos de Gerbers también te los vendían en este tipo de empaques. Por ejemplo, esto lo traías colgado en el cuello. Ya no tiene limpiapipas, pero aquí... bueno, sí está, perdón. Entonces, esto te lo colgabas. Muchas veces no cerraba bien y también se te tiraba todo. Pero bueno, lo tenías que hacer así. Sacabas y soplabas y con esto hacías tus burbujas cuando andabas caminando por ahí en Chapultepec. Obviamente esto era para que cupiera en la cabeza de un enano. Nosotros ni de chiste cabemos ya aquí. Pero pues este tipo de cositas son las que... Igual muchos no ubicarán, por ejemplo. Cuéntanos de esto. El Sudoku. Sudoku y estos también, clásicos, pero muchos igual no sí, saben. Y además, ¿dónde está el lente de tu cámara? Ahí te va, a ver. ¿Voy sí, bien? ¿Se ve? Ahí está. Esto era algo que en las bodas, en los circos, en muchos lugares pasaban los fotógrafos, te tomaban una foto y ponían el negativo aquí y esto era lo que te comprabas tú como recuerdo del lugar o del evento y te lo llevabas y a través de la mirilla, viendo hacia la luz, pues podías ver la foto de ese momento. Esto era algo muy clásico también en los 70, en los 80. Esto lo llamábamos rompecabezas. Yo creo que Sudoku llegó mucho después, el nombre de Sudoku. Y de lo que se trataba era de ir ordenando de mayor a menor los números. Obviamente estaba todo revuelto. Todo revuelto y además había varias formas. Porque aunque tú los pusieras ya así, podías decir, bueno, ya los ordené en orden, ¿no? Ascendente. Pero podías tratar de hacerlo en otras posiciones. Y por supuesto era bastante entretenido y difícil. Muy parecido a lo que podría ser a lo mejor jugar un Rubik, ¿no? Claro. Estar horas ahí entretenido. Y que obviamente pues sí te ponía a pensar, sí, por supuesto, claro. Por supuesto. Por eso es que sí, lo de los 90 sí hubo como muchas cosas bien interactivas, ¿no? Totalmente. Para entretenerse porque obviamente no había tecnología portátil. Había poquitas, ahorita vamos a ver sí. unas, pero eran muy elementales, ¿no? Claro. Y otras cosas ahí, por ejemplo, llaves de los coches. ¿Se acuerdan que antes los coches tenían distintas llaves? Con una arrancabas el motor, con otra abrías las puertas, con otra la cajuela, con otra la guantera. Entonces generalmente traías un puño de llaves solo para el coche. Y todo eso pues ha venido cambiando. Ya hay hoy muchos coches que no tienen ni siquiera entrada de una llave, traen un sensor, ¿no? Y con eso lo enciendes y todo. Plumones como los plumonitos. Que tanto atrajo el tema de que tuvieran ese plumonito mágico, ¿no? Que sí. O pintabas sobre el color que ya habías puesto con otro plumón, o también hacías mensajes ocultos, y cuando le pasabas el otro plumón encima era cuando aparecían. Claro. Billetes.
los billetes de las épocas, porque, pues como les decía, se trata de ir relacionando todo, ¿no? En algún momento alguien va a decir de ahí, pues este billete me lo daban a mí para gastar en la escuela, o era mi domingo, y con este iba y compraba este juguete. Entonces empiezas a conectar todos esos recuerdos y emociones y es muy padre. Sí, eso es lo padre de que lo tienes bien seccionado. Y obviamente por marcas, tal vez no por años, pero sí por marcas, y eso, ¡pum! Esto me recuerda, esto también. Es que en los años pensé en irlo haciendo por años, pero, por ejemplo, Barbie. Tengo poquitas Barbies, pero Barbie, además de que hay más de 70, 80 y 90, pues hay antes y hay después, pero a lo mejor ves una Barbie en medio de muchas cosas y más adelante ves otras dos, y eso quizás hacía más difícil encontrar los juguetes en la colección. Claro. En cambio, agrupándolos por marca o por grupo, hace un poquito más fácil. Creo que algo que no vi y que sí supongo que es de tener son los álbums de estampas para sí, dibujar. Sí, tengo. Hay unas estampas de ahí hay unas estampas de Disney y están los pianitos, que esos pianitos también son súper populares. Y los álbums los tengo en estos cajones. Si quieren, ahorita podemos sacar. Las mañanitas en el pianito, ¿verdad? Sí, claro, con el librito, por supuesto. Hay unos sobres, ¿no? De la de tú y yo. Ese es tú y yo, sí. Y en esta sección llegamos a la zona de dulces, una pequeña zona de dulces. Una pequeña zona de dulces, sí. A ver si nos está viendo ahí el Colecciones Ro, que ahí lo visitamos la semana pasada. Y pues también tenía muy buenas cosas. Él nos enseñó ahí unos chocolates, que era lo que hablábamos, que creíamos que eran como algunos props, porque eran de 1930 y el empaque estaba intacto. Entonces eran cosas, digo, que no ves seguido, cosas muy padres. Pero aquí, por ejemplo, tenemos como dulces de ¿cuál es el más viejo? Híjole, ¿qué dulces podrían ser más viejos? Pues yo creo que de este estilo de chicles, ¿no? Que son más de los años 70. También aquí hay cosas viejas, o sea, los motitas en sus empaques, en los primeros empaques, las certs, o sea, son cosas bastante viejitas. Y pues bueno, cosas que de repente tienes completamente olvidadas y de la nada sale uno por ahí. Y es bien emocionante y bien divertido encontrarte dulces antiguos. Es bien difícil también. Sí, es otro tipo de coleccionismo. Totalmente. Sí, era lo que hablábamos recientemente con Rob, porque sí es un coleccionismo totalmente distinto al de los juguetes, muy distinto. E incluso pues también ya empieza a tener como su auge, ¿no? Sí. Y auge caro, porque sí, también hay cosas que son caras. Pero pues digo, no todos le están como metiendo a lo del dulce, porque obviamente lo que también es como para considerarse, pues que debe estar a cierta temperatura, obviamente no expuestos al calor, cosas así, ¿no? Sí, y la verdad es que él y yo estuvimos platicando también, y tiene una colección increíble, unos exhibidores y unas cosas que ha logrado conseguir, que está padrísimo. Él es un experto en la materia. Claro. Yo voy juntando un poquito de distintas áreas, tratando de documentar la época. Y bueno, aprendiendo de gente como él, que me dice, mira, pues esto es esto, ¿no? Y gente que de repente consigue, porque Ro y yo hemos conseguido muchas de las cosas gracias a una persona que es la que nos pone en contacto, que se llama Sergio, que también yo no sé de dónde ha sacado unos tesoros brutales, qué cosas se encuentran. Sí, y lo fantástico de esto es que, por ejemplo, ahorita que vimos a Ro y que vemos esto, o sea, es lo que el comentario, ¿no? Así sí dan ganas de coleccionar, porque ya ves todo junto y si dices, ay, me acuerdo que yo comía estos. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo los Ouch, Ajá. Esa fue la introducción de los juguetes americanos en los 90s a México. Sí. Que era lo que decía, ¿te acuerdas de los metros, no? Había unos chicles que eran de a metro. Así era un chicle, una barra de chicle de sabores y que era un metro. Y que eso solo lo conseguías yendo a los lugares de Fayuca. Exacto. O sea, eso no lo vendían en las dulcerías normales. Como hoy a lo mejor vas al Chilín Balam y encuentras un dulce nacional, ¿no? Una frutita claro, con chile. Como te encuentras unos nerds. Antes no, antes tenías que ir a ciertos lugares a encontrarte este tipo. Sí, como estos.
¿no? Sí. Ya conseguí los de Garfield, ya vienen en camino, porque se acuerdan que había unos de Garfield. Sí. Y había el de béisbol, y había también unas como patitas de perro, que se llamaban bueno, ahorita me acuerdo cómo se llamaban. Pero estas cosas, por ejemplo, el bubble tape, pues esto sigue existiendo hoy, el empaque es diferente. Antes se abría distinto el empaque, y lo íbamos sacando por aquí enrollado, y hoy abres el empaque a la mitad, ¿no? Pero estas son cosas que te puedes dar cuenta, pues cómo van cambiando el producto y los empaques conforme va pasando el tiempo. Hoy ya se hizo presente el dealer Sergio Mayorga. Está buen Checo, ya ves. Sí, Sergio encuentra cosas increíbles. Y luego hay cosas como esto, que desafortunadamente no lo vamos a poder hacer en el video porque por supuesto no funciona, pero la nariz te lleva a lugares que tus ojos ya no te pueden llevar. Pónselos en la cámara. Chéquense esto, está lleno, y está lleno con los chicles originales, no crean que son reproducciones. Pero además, que les digan a qué huele. Uf, A infancia, ¿no? Wow. Sí. sí se Sí, conserva, claro, ¿no? claro. Yo creo que algo que sí para todo niño de cualquier época y que es algo inolvidable, los dulces. Sí, por supuesto. Independientemente de un juguete, los dulces. Sí, claro. Los dulces, las galletas, las papitas, Cereales, sí, eso era, pues, claro. es algo que te envuelve, ¿no? Te envuelve, te transporta totalmente a tu infancia. Es algo tremendo. O sea, los dulces sí es algo con lo que no te puedes meter. Definitivamente no. Llegamos a esta zona. Ya vamos a empezar con cosas más padres todavía. De las que ya vimos, hay cosas todavía aún más padres y más padres. Y así como vamos a ir avanzando, hay cosas más padres, más padres. Y aquí, por ejemplo, vamos en una zona, por ejemplo, que tenemos al frente, que son las gomas, los Sí. borradores, ¿no? Obviamente, pues, no sé si en la actualidad haya todavía ese mercado para los niños, como lo había antes en los 80s y los 90s, porque todo tenía que ir plasmado con algo, ¿no? Sí. Con alguna marca, con algún personaje, Incluso aromas. aromas. Yo me acuerdo de los sacapuntas que traían, por ejemplo, juegos. Ujú, Que me acuerdo mucho porque tenía uno que era el de básquetbol, ¿no? Que traía un balín, entonces Ujú. traía un belloque en el cual pegabas y brincaba el balín, tenías que encestarlo. Entonces, ese tipo de cositas marcaron 80s, 90s también en los niños. Totalmente. Y digo, si hoy vas a un Office Max o a un Depot y buscas las gomas, pues están las gomas convencionales. Porque además muchas de estas gomas, pues de gomas no tenían nada más que el nombre. No borraban, hacían unos batidillos en tus hojas. Pero bueno, tenías que ser el más cool llevando la goma de figura o de aroma. Y siempre había el que tenía muchas y el que no tenía ningunas. Entonces eso, bueno, pues también era el tema ahí de El pedirlas. clásico de, ¿y dónde están los colores? ¿Y dónde está la pluma? Exactamente. El robo, ayer El robo hormiga, así es. Sí, no prestes las cosas porque no las devuelve, ¿no? Pero bueno, pues eso es un buen recuerdo de la época, Era claro. como tendencia también llevar el suéter bordado. para Sí, que no claro, te lo con tu robaran. nombre, sí. Los colores con una cintilla con tu nombre. O ¿no? cuando le pelabas un poquito con el cúter para que saliera la madera y ahí ponías tus iniciales. Sí, claro. Eran cosas que, pues sí, solamente... Mira, ahí están con los que te ponían tu 10. Sí, bueno, para los que tenían dieces, ¿no? Faltan las estrellitas, ¿no? Ahorita vamos a ver estrellitas. Ahorita vamos Los a- sellos de burro, vas a ver, ahorita todo eso va a aparecer también. O sea, no, es que tienes cosas tremendas. Y tal cual, ¿no? O sea, que sí te pactan, te llevan, te elevan, ¿no? Sí. A tu infancia. Amigos, si tienen comentarios, por favor, ahí déjenlos. Nos mandan ahí saludos. Sue Ortiz dice que si tenemos equipos de celulares. Sí, hay algunos celulares. Ahorita vamos a ir a esa zona.
Dicen que Carlos León, que si te faltan los de Cazafantasmas también, de los dulces. Sí, encontré unos de Cazafantasmas, pero eso sí, yo creo que es por el tema de la saga. Están muy caros y no pensaría en invertir algo en ese precio. Creo que lo vi en $150. O sea, la verdad es una muy buena lana para un chicle. Claro, Entonces que no me voy a ese, poder comer. exacto, ese yo creo que nos lo vamos a brincar. Pero sí, efectivamente hay uno de los Ghostbusters. Continuamos con otra sección. Aquí. Lo único de Cazafantasmas, voy a tomar esto, mira. Una goma de Cazafantasmas. Una goma. Un borradorcito. Ahí, Sí. súper padre. Allá adelante va a haber otras Es que cosas. era Está Electro. lo que mencionábamos, ¿no? Sí. Todas las cosas tendían a ser marcadas con una imagen porque obviamente, yo quiero el de Cazafantasmas. Totalmente. El de Batman, ¿no? Entonces era así. Desde ahí ya ibas marcando una tendencia a ser coleccionista. Sí, por supuesto. Y qué tan buen cuidado les dieras a las cosas, Claro. porque eso también era importante. Chéquense esto también. Digo, no sé si ustedes tenían primas, hermanas o algo, pero el aroma de estos juguetes Claro, también. se conserva a 40 años de distancia. Y es increíble porque, pues dices, bueno, ¿y cómo será que lo lograron? Platicando con algunas personas que saben mucho de esto, especialmente, por ejemplo, Bernardo de Juegos, Juguetes y Coleccionables, nos decía que le inyectan el aroma a los juguetes. Plástico. Y eso hace que se conserve, no es como cuando nos ponemos loción, que pues, hueles un rato y después Sí, claro. se evapora y se quita, ¿no? Sino que este tipo de cosas, por tener el aroma ahí, por eso es que se conservan. Eso pasa, no sé si tengas en tu colección, por ejemplo, los Bubble Gummers. Pues tengo solo esos y espero un día encontrar unos en un poquito mejor estado. Los Bubble Gummers tendían a ser zapatos que olían a chicle. Así es. La suela olía a chicle, entonces era por lo que yo quiero unos Bubble Gummers porque, como decía el comercial, Los zapatitos más chavitos. Bubble Gummers, los Sí. zapatitos más chavitos. Y además Chabelo te lo ponía todos los domingos, había Claro. una dinámica con... Y también había tenis de Chabelo, si no estoy mal. Sí, claro, Sí, había los tenis de Chabelo. zapatos y tenis de Chabelo, sí. Que por cierto, no hemos visto un Chabelo. Hay un Chabelo, sí hay uno. En una borrachera nos hace el Chabelo. No, sí hay un Chabelo en caja, ese me la regaló un amigo que se llama Memo Núñez, amigo. Y además Memo me ayuda con muchas cosas de contenidos de las redes. Qué padre. Él me regaló un Chabelo. Qué padre, qué padre. Aquí vemos, por ejemplo, algo que también marcó mucho los 90s. Es que en los 90s hubo, ¿qué no hubo? Sí, sí, sí. O sea, 80s y 90s, ¿qué no hubo? Pero los 90s creo que también tuvieron una parte muy fundamental y muy importante. Y pues no nos vamos lejos. Por ejemplo, los relojes, ¿no? Sí, el cambio de la mecánica a la electrónica, porque empezó la electrónica a hacer componentes más chiquitos, a permitir mejores cosas. Y también empezó a hacer una etapa de moda, ¿no? Los Swatch, las Trapper Keeper, aunque son de los 80, pero en México llegan poquito después. Y bueno, pues tener un Swatch de colores y ponerle las fundas y pues todo eso era una forma incluso de expresión, ¿no? Fue muy padre. Los colores cambiaron, por supuesto. Claro, claro. Algunas monedas. Por ahí hay algunas que son muy nuevas, como las de 20 y eso, pero pues también están las monedas de la época de los 70 y de los 80, que acompañando a los billetes, pues eran cosas con las que te puedes acordar, que te daban para comprar tu lunch, o de repente que te mandaban por las tortillas y te sobraban algunas y se las echabas a las maquinitas. Sí, claro. O sea, ¿Tienes fichas de...? Tengo unas fichas de maquinitas. maquinitas? Sí. Qué Sí. padre. Las que más trabajo me costó encontrar son las que tenían ese doblez, porque te acuerdas que también descubrimos que le podías echar cualquier cosa a las Sí, maquinitas y las jalaba, hicieron precisamente para para eso evitar se que no pudieran hicieras tomar. esas diabluras, exactamente. Pero obviamente, pues el ingenio era más. Sí, siempre vas, Y te haces tardas, de lámina. pero lo resuelves, ¿no? Claro, sí. Muchas chicas yo creo que ubicarán Rainbow Brian, que Sí, está en sí. tendencia. Y ahorita, por ejemplo, Rainbow Brian va para arriba, ¿eh? Me Totalmente. acuerdo que las muñecas de Rainbow Brian antes se cotizaban, no sé, 300 pesos. Era como más caro. Y ahora no, ya arriba de 1500 y eso van a condiciones, ¿no? Sí. Dependiendo de las condiciones, pues sí. Pero ya van en aumento y pues sí.
Estos llaveros, por ejemplo, también eran como muy noventas. Fue cuando se empezó a usar como ese tipo de material. Así es. No nada más había de letras, corazones, había de diseños. Sí. Y sí había como muchas, pues incluso de figuras. Sí, los parques tenían las marcas, así es. Era como los souvenirs, ¿no? Que se usaban. Totalmente. De souvenirs. Lo que no he visto hasta ahorita también, ahorita me acordé, por ejemplo, cosas de expresidentes. También podría ser, porque obviamente hubo mucho merchandise, por ejemplo. Híjole, sí, pero es que luego te llevas unas refrescadas, porque sí he encontrado, por ejemplo, tengo unos cerillos de Salinas de Gortari, de la Madrid, unas plumas, pero la verdad es que en general hay mucha cordialidad en las redes cuando publico las cosas. Y no nos acercamos mucho a los temas. Por ejemplo, tengo una colección de tarjetas del INE. Tengo 4 distintas versiones. Pero hoy el tema del INE todavía no está tan caliente como debería de estar, pero no tarda en calentarse demasiado. No las quiero publicar justamente para no dar paso a favor de un bando o del otro. Pleitos, ¿no? Claro. Por eso no he publicado, pero está padre ese tema del INE, porque es un tema documental, así cambió, ¿no? Sí, algo que no podía faltar esto también, y esto estuvo de moda. Totalmente. Ya que fueras un chavo, sí. Era clásico que trajeras un chupón colgado. Un chupón, y estos eran los Pandoras de las niñas, que además pues el precio era muy, muy favorecedor a poder tener muchos. Claro. Hoy no podrías tener todo esto de Pandora, pues vale una fortuna, ¿no? Y además, déjame decirte algo, igual mi esposa no está viendo, no se va a enterar. Acabo de conseguir estas cerradas. Wow. Porque existían en un blister. Sí. Cada una de las piezas venía en un blister y la cadena venía en un blister. Entonces venían por separado. Venían por separado. Cosa que yo la verdad es que pensaba que pues en las tienditas o mercaditos donde lo comprábamos así suelto, pues no, venían dentro de un empaque. Claro. Y eso está bien interesante. Claro. Continuando, vemos aquí por ejemplo el Robot 2XL. Este es 80s y sí. Hay una versión 90s. Sí. El Robot 2XL traía unos cassettes especialmente y había incluso cassettes de música y de personajes musicales. Uh-huh. Entonces, así que podemos, no sé, los panchos, tríos, boleros, pues de todo. General, ¿no? Había, sí. Pero era como un medio tipo grabadora donde podías, pues obviamente, transmitir los de los cassettes uh-huh. a una bocina portátil. Uh-huh. Que usaba en ese entonces las super megapilas y que no te duraba más que una hora. Un ratito. Adiós, ¿no? Pero fue algo que también pues fue muy, muy, muy popular y que no nada más era un juguete, sino también era un reproductor. Exacto. Sí, el cartucho se llama 8-track. Tiene una cosa interesante el cartucho 8-track porque primero era una cinta infinita y luego era autorreversible. Uh-huh. Y las cosas no eran autorreversibles todavía. Entonces solito terminaba la cinta corriendo hacia un lado y se volteaba y corría hacia el lado opuesto. La única parte que tenía como inconveniente era la duración de la cinta, que no tenía pistas como tiene un cassette. Claro. Entonces de repente a la mitad del audio se podía cortar la canción e iniciar del lado siguiente. Y algo que me llama mucho la atención analizándolo hoy del 2XL es que tuviera la inteligencia del aparato, pese a que estabas contestando en un 8-track, uh-huh. Cuando hacía la pregunta y tú oprimías la tecla, ya sea correcta o incorrectamente, te daba la respuesta. Si habías acertado o si te habías equivocado, te daba la solución al problema. Entonces, eso en ese principio, híjole, me llama mucho la atención cómo lo lograron, ¿eh? Tecnología súper avanzada pues, para los tiempos. Sí, totalmente. Y obviamente que, había cassettes, pues de matemáticas, uh-huh. Había como mucho para estudiar, o sea, era como un amigo fiel. Totalmente. Porque pues no nada más era tu juguete, sino era tu maestro, sí, te contaba chistes, cuentos. Me acuerdo uh-huh. que hay un cassette que te contaba historias de terror. Sí. Y ese cassette yo lo ando buscando. Y ese sí, no lo tengo. Es de terror. Ajá. Y te contaba como historias de terror. Así es. Vemos aquí igual Fabuloso Fred. Sí. Que es igual algo muy tecnológico para la época. Y que obviamente era un juego de memoria. Uh-huh. Y que yo creo que ¿cuál habrá sido el nivel más alto?
Híjole, pues no mucho, porque sí era bastante complicado. Cuando éramos niños, incluso ahora, no está tan fácil seguir las Tiene mucha secuencias. retención. Sí, sí, totalmente. Algo que nunca pude jugar ahí fue béisbol. No sé si tú intentaste jugar No. béisbol y entenderle, porque no era nomás jugarlo, era Sí, entenderle claro. a lo que era el béisbol. Nunca pude, para Sí. ser sincero. Yo creo que de este, el más clásico era el de memoria. Sí, memoria. En memoria, Sí. tal cual. Y era ya meterte con otros, si no entendías el de memoria, ya los... Sí, otros ya no, era no, como- estaba muy como difícil. un poquito, ¿no? Vimos también, obviamente, las máquinas de juegos. Sí, que hace ratito decíamos de los juguetes con portabilidad, pues esos eran unos buenos juguetes para eso, ¿no? Muy básico, digo, tú eras un puntito, el puntito más brillante en la pantalla eras el que tú movías y dependiendo del deporte tenías que ver cómo era que marcabas ya sea el gol o cómo es que generabas, ¿no? Lo que estaba pensado. Pero era muy entretenido y también iba acelerando la velocidad del juego conforme ibas avanzando y lo hacía cada vez más difícil. Claro. Y de esto, fíjate que tenemos unos videos que tenemos que hacer Ujú. de un coleccionista que tiene puras máquinas de Eso. estas, Qué maravilla. maquinitas portátiles. Ujú. Tiene una muy buena colección y tiene pues muchos datos ahí bien importantes Claro. sobre esas maquinitas y también es como algo bien coleccionable. Eso, No sé cuántos coleccionistas de esto haya, pero también se ha empezado a ver algo coleccionable. Aquí, por ejemplo, algo que no se nota, por ejemplo, de las tiendas Viana. Ya también obviamente desaparecieron sí, y eran tiendas como ahora el Coppel, por Sí, así decirlo, sí, ¿no? sí, Que sí, eran- sí. Pero era como Hermanos Vázquez, eran tiendas de pues es que tenía Viana, tenía ropa y todo. Y fíjate Sí. qué curioso, ese es un limpiador para zapatos, ilustrador. un lustrador, así es. Las tómbolas, por ejemplo, yo creo que ya muchos ya no las venden, no sé si todavía las vendan, pero aquí era como el toma 1, toma 2. Todos ponen. Apostabas con dinero, en ese entonces apostabas con dinero, y pues igual, ¿no? Igual había como esos juegos juego de la oca, Sí, matatenas, Serpientes palitos escaleras. chinos, serpientes y escaleras. Sí, de eso tengo también muchas cosas, que se van a ir viendo ahí más adelante. Ahí. Ya nos andamos desarmando por acá. lo que decíamos igual. Aquí, por ejemplo, lo de México 86, lo que hemos notado en los lugares donde hemos ido es que hay mucho promocional de México Sí. 86. ¿Tú lo viviste? Yo lo viví, me hubiera gustado vivirlo más grande para haberle dado mejor el golpe, porque pues, estábamos chicos, o sea, tenía 10 años, tampoco tan chico, pero no le puse la atención debida a un mundial o algo tan importante como eso en México, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, fue padrísimo. Y muchas de estas cosas, por supuesto, nunca las vi en la época. Claro. Me acuerdo de las monedas, pero no, por ejemplo, del plato, los binoculares, montones de cosas que salieron para los coches, en fin, miles de cosas, ¿no? Todos los restaurantes seguramente tenían Sí, es que promocionales, era lo de moda. era lo de moda, fue un cañonazo de De publicidad. Y además, pues las mascotas tampoco eran tan comunes antes y de repente se volvió súper común Pique. Sí, como tal, como siempre las mascotas, ¿no? Siempre que han hecho de cada mundial, obviamente, pues siempre hay una mascota. Por ejemplo, en ese entonces era el Chilito Piqué. Sí, Luego, en el 94 fue Aguigol. Aguigol, sí. Aguigol, y obviamente se llamó Aguigol por Hugo Sánchez. Pero esa fue la mascota de México. Ajá, aunque muchos decían que era Aguigol por Hugo Sánchez, pero no, era la mascota de México. Sí, Y me acuerdo que estaba de moda el matador. sí, claro. Hugo Sánchez. Campos. Campos, obviamente con su traje de colores. Sí. Luis García. Luis García. Sí, bueno, es que teníamos buena selección, Cuauhtémoc, había Beto buen equipo. Aspe, Sague. Sí, Sague. era buen equipo. Vamos a continuar ahora en esta parte. Pues llegamos como un poquito de Amos. Vamos a encontrar aquí a Pulsar, lo que son los pilotos infernales, ¿no? Pilotos infernales y Aristochoques. Aristochoques eran los otros. Sí, Ahora sí que como la gallina. ¿Cuál fue primero? fue primero Aristochoques y luego Pilotos infernales.
La mecánica es básicamente la misma, solamente que estos coches eran cromados y estos eran en colores mate, pero pues básicamente la idea era la misma, chocarlos y que se destruyeran. Claro. Muy didácticos además, Claro. chocar coches. Amigos que nos están sintonizando, si nos pueden ayudar a compartirlo en los grupos, se los agradeceríamos muchísimo. Qué bueno que les esté gustando este live. Todavía nos falta mucho que recorrer y muchas cosas que ver. Si tienen ahí preguntas o algo, con gusto háganlas. Vamos a estar ahí resolviéndolas. Cuéntanos, aquí qué zona es esta. Pues bueno, en su mayoría es la zona de He-Man y los Amos del Universo. Pero bueno, pues en ocasiones por temas de ir colocando las cosas y por aprovechar los espacios, pues tengo que ir poniendo algunas cosas extras, como aquí que hay crayolas y pegamentos. Pero bueno, pues está el castillo de Grayskull y un par de figuras luz ahí de He-Man y de Skeletor, pero tantito adelante vamos a ver otras ya en sus cajas. Fue una saga que yo la verdad es que no jugué, la vi, pero no la jugué. Entonces, bueno, pues he tratado de ir consiguiendo algunos elementos que puedan ser representativos. Claro. No como colección, sino como museo, sí, totalmente ahí, sí. Para que sea representativo de la época. De la época, sí, así muchos nos van a preguntar, oye, pero falta pero sí, pues faltan el tigre, tanto de He-Man como de, bueno, la pantera de Skeletor, faltan muchos, todos los vehículos. El castillo incluso de Skeletor, que estaba padrísimo. Digo, yo como que siempre he tenido mayor gusto por los malos, ¿no? Como que siempre es el mono más padre y el castillo más padre y las naves y todo. Bueno, en He-Man creo que no es... Habrá quien diga lo contrario, por supuesto, pero esa es una impresión mía, ¿no? Claro. Nos dicen que mostremos ahorita a Pucci. Ahí está Pucci, sí. Tengo un par de cositas de Pucci, pero igual, como platicábamos... no puedo tener todo de todas las series, ¿no? Entonces, teniendo un par de elementos, en este caso de Pucci, que es una línea súper extensa, es como un Hello Kitty en temas de papelería y todo, tiene muchísimas cosas, pero bueno, pues ese es un recuerdito nada más de la saga, o de la serie. El buen Pucci. Qué falta de respeto decirle castillo a la montaña serpiente. Ya ves, ahí está, ya me delaté de que verdaderamente no soy conocedor de He-Man. Una disculpa por esa montaña serpiente. Aquí los promocionales de McDonald's, que eso también es otro... Completamente. Otro golpe al Otro recuerdo, golpe. ¿no? La cajita, los personajes, la calidad de los juguetes. Hoy pues ya es diferente, ¿no? Y hay tantas cajitas felices, o ha habido tantas cajitas felices, que hay gente que solo se dedica a coleccionar McDonald's y las tienen todas. Para mí una muestra fue suficiente. Y algo que sí, por ejemplo, encontrar estos empaques, como eran los empaques que antes usábamos, claro. Son originales, están sin usarse, y me parecían una buena representación también de la época. Sí, además, claro. yo soy fan de McDonald's. Que puedo apostar que si compras una hamburguesa y la dejas ahí, no se echa a perder, ¿no? Pues esta la compré en 1980. No es cierto. Ese es de adorno. Hay nomás. una... o sea, sí, no, sí pero hay este es un proto, es un para foto, y la verdad que se veía Claro. ahí bien y ya. Dentro del coleccionismo de McDonald's, yo en algún momento llegué a ver que sí hay una hamburguesa que lleva mucho tiempo, e incluso está exhibida, Y no que se ha echado. tiene, así, incluso las papas fritas también, ¿eh? Sí, las papas sí las he dejado varios días y después me las termino comiendo y no les pasa nada, efectivamente. Qué maravilla. Sí, imagínate. Es que ponte a pensar por otro lado, si llegara a haber un holocausto y hay comida de McDonald's, ya la hicimos, porque de Sí, hambre claro. no nos vamos a morir. Puede que nos muramos de otra cosa, pero de hambre no, porque te puedes comer eso y es delicioso. Aquí, por ejemplo, dicen, jaja, yo siempre pensé que los muñequitos de McDonald's eran papas y no nuggets. Sí, son nuggets. Había unos billetitos tipo bootleg que no he podido encontrar, eran de los personajes de los Thundercats, el Chavo del 8, los Picapiedra, Yogi, Supersónicos, etcétera. ¿Tendrás Ándale. algo al respecto? No, de eso sí no. Creo que había unos de Superpowers, de eso sí me acuerdo. Aquí, no sé, ¿viste los pancholares? Estos son los pancholares y tengo otros billetitos de otras cosas. De hecho, tengo unos bootleg, pero son de Kiss. Ok.
pero no los vi, no los ubico como Thundercats y esas series Sí, que nos mencionaron, claro. de esas sí no. Automan, nos dicen. Automan, Seas mamón con el Automan. sí, esa serie Pocos buenísima. la conocen, Sí. pocos saben que hay esa figura. Yo he tenido ya 3 en mi haber. Esa me la vendiste tú. Y esa es una de las que yo he vendido. Y además, Por ¿sabes qué? cierto. Por cierto, hay series, digo, no sé quién pueda tener mi edad un poquito más, o cuando menos que lo recuerde, pero series como la del Crucero del Amor tuvieron figuras. Ok. Y es increíble, porque esta me la encontré y no pude dejar de comprarla. Porque pues, es el Crucero del Amor. O sea, ¿quién demonios hubiera hecho figuritas del Crucero del Claro. Amor? A ver, y se parecen muchas a las que sacaron ahorita de Remco. Remco, Como de... tipo Remco. Exactamente, sí, ¿no? Que te puedes encontrar a los Goonies y todo esto. Claro. Pero este es original, viejita. Mego. Sí, es como. Es Mego, Action, ¿no? así La es, marca más reciente que del sacó 81. Ahorita que decías de Automan como serie también rara de tele. Algo breve aquí de, por ejemplo, los que no saben del sketch, es que, por ejemplo, era como la pantalla táctil de ahora, ¿no? Bueno, pero gracias a Toy Story muchos vimos que, ¿no? Cuando hacía? desenfunda Vaquero, cuando pelea ahí contra Woody. Porque dibujar en eso era dificilísimo. O sea, el cuate que dice que podíamos hacer ese perro es una mentira. Eso no se podía hacer, era dificilísimo, ¿no? Pero era muy entretenido el sketch. Bien, vamos continuando. Y en esta parte vamos a llegar igual un poquito de Superpowers y cascos de danesa. Danesa 33, otro de esos lugares así súper recordado, súper nostálgico. De esos lugares que a la par, yo lo pongo a la par que Burger Boy, que empezaron con esos modelos de atracción al cliente mediante promociones interesantes, porque Burger Boy y Danesa 33, además de que el producto nos gustaba, o sea, íbamos con gusto, eran cosas buenas, pero sus promocionales eran muy atractivos. Claro. Por ejemplo, en los 90 también clásico. Sí, el Tamagotchi. Clásico, Tamagotchi. Tamagotchi, que por ahí voy a conseguir uno de Godzilla. Ah, muy bien. Ese es uno que tuve y que obviamente antes pues eran muy económicos. Sí. Y ahora ya, es que Sí, sí. mejor te compras un auto en vez de un Tamagotchi, una mascota de verdad. Come menos. Sí, tenemos por ejemplo la megaraña, el Sí. megalacrán, Megalacrán, megaraña Megaraña. y allá está la mosca. la mosca, que eran también muy clásicos, representativos del Isle D. Y en la parte de abajo, por ejemplo, pues igual seguimos con tecnología Sí, avanzada. avanzada Muy. para esa época, Totalmente. que eran los vehículos, bueno, de electrónica en este caso, Sí. de ensueño, aquí que está el Bat Machine, que es la versión americana, Sí. y la versión Batrax. mexicana, Ujú. el Batrax y el Spider Trax, Ujú. y los pues comandos con computación, que esos les ponías en el cofre no claves, sino Sí. una dirección. Que de hecho lo puedes ver en esta parte del Batrax, a lo mejor, del Spider Trax, ¿no? Ahí ponías la programación, oprimías, por ejemplo, 5 veces adelante y todo esto, y una vez que le ponías play, repetía la secuencia de lo que tú hubieras programado. Eso es lo que hacía muy interesante este tipo de juguetes, y el Porsche, el Corvette y el Nissan hacían una cosa muy parecida. Claro, igual pues sacapuntas clásicos, Sí, los borradores, las velitas de posada, ¿no? velitas de Claro. posada, bengalas, las tijeras con las que no cortábamos ni el aire, pero había que llevar de esas a la escuela. Sí, era muy clásico que estuvieras acá con la velita y todos los dedos Sí. chamuscados de Mira, cera. y tus dedos, es decir, tú quemarte tus dedos, pues está permitido, pero ¿qué tal cuando le quemabas el pelo a la niña de adelante o algo así? Que ella no tenía ni por qué y sucedían los accidentes. McFly estaba soñando con esos llaveros. ¿Qué hacía Cuéntanos. Básicamente era como la tecnología moderna para ubicar cosas. ¿Cómo se llaman los llaveros esos de Mac? Porque hoy hay unos de Apple que te ayudan a localizar Son tus los tags, cosas. ¿no? Los Los tags. smart tags. Bueno, un Smart Tag es carísimo y eso por muy poco dinero hacía Una lo cantidad mismo. Costaban en ese entonces $25.
25 pesos, 30 Entonces, pesos. posiblemente. Básicamente lo que hace es que detecta cierta frecuencia, entonces tú silbas y te contesta con un pitido. Y entonces era para encontrar pues, cualquier cosa. Regularmente la llaves porque es un llavero, Así pero puedes es. ponérselo a cualquier A cosa, cualquier cosa. silbabas Claro. Y te contestaba respondía. y lo encontrabas. Igual, billetes. Estos están padres porque esto es el cambio de los pesos a los nuevos pesos. Ok, la Para- transición. Para los más chavos llegamos a tener billetes de 100,000. Entonces mucha gente durante mucho tiempo pudo tener millones. Los coches costaban millones, ¿no? O sea, un coche, por ejemplo, imagínate un bocho que costara, no sé, 200,000 pesos, pues eran 2 millones de pesos, ¿no? Cuando cambiamos dejamos de tener 3 ceros en la moneda y entraron los nuevos pesos. Claro, nos dicen aquí, dice, yo tengo 2 copas de Holanda de fútbol americano. Holanda también, ¿te acuerdas los Holanda, las claro. copas de Sí, Holanda? sí, Las sí, sí. copitas de Holanda. Las copitas que arriba tenían el Sí, casquito. claro. Los búfalos y los gigantes, ¿quién nos recuerda? Si eran, ahorita me acordé de eso. Sí, sí, sí. La copa era transparente. Sí, exacto, con el grabado de Holanda. Sí, y tenía la base del mismo color que el casco. Sí, sí, sí. Sí, eran padres ¿Cómo esas. olvidarlos? ¿Cómo olvidarlos? Creo que de Holanda, ¿tuviste algún helado o paleta favorita? Sí, claro, los de los mopeds. Claro. Sí, los ¿Cómo olvidar mopeds. los Sí, vampinos? eran ¿Te buenísimos. acuerdas de los vampiros? Pero ese vampiro era Bambino, ¿no? De Bambino, Sí. ahorita me acordé de Bambino. El Bambidedo, la vampira. No me acuerdo de esos. ¿Anda? Raspaditos que eran El raspatito, ¿no? Como un cono. Como Ah, un- raspatito, como un- ok, Era sí. de papel y que incluso lo mordías y te comías hasta el papel. Sí, 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 Era sí. como cartoncillo. Sí. Los abacos. Era súper... así, ¿quieres aprender a contar? Abacos. Con y, que abaco. aún, y déjame contarte algo bien curioso. Que en China el abaco es un instrumento que aún a la fecha se sigue usando. A mi hija, la más chiquita, le enseñaron a contar con ábaco porque pues, le tocó el tema de la pandemia. Ella tiene 7, entonces aventó los primeros años de primaria en online. Y para nosotros como papás era difícil enseñarle, entonces la maestra nos pidió que lo hiciéramos con ábaco y así aprendió. Claro. Sí, es que el abaco era o es un instrumento súper, súper bueno. Sí, Yo creo que se dejó de usar a finales de los 90 tal vez. Lo dejaron de usar. Empezó a entrar como la tecnología y no, pues ya. sí. Aunque ya había calculadora. Pero pues aún yo creo que para los más pequeños era el clásico abaco. Compré Sí, yo sí recuerdo haber llevado en la escuela ábaco. No sé si aprendí con eso, pero sí me acuerdo que lo llevábamos. Claro. Igual vimos aquí cosas de ARP, los patines en 4 y ahora son Sí. en línea. Ya están Pues creo que todos. está volviendo por el tema retro, está volviendo el Sí, de 4 claro. ruedas, ¿no? Claro, vimos aquí Micro Machines también, Sí. eso también es algo muy noventero, Thundercats de los 80s, las plastilinas, obviamente las más clásicas creo que eran las Vinci. Híjole, no sé, fíjate que la Bombín, que era la del perrito, fue muy, muy clásica. Mucha gente recuerda las Vinci y un poquito más grandes que nosotros las Combate. Claro. Nos dicen aquí que Bambino sacó unas mini herramientas, cambiabas las envolturas y... Ah, sí, las herramientas. Eso no me acuerdo. Y apenas me ofrecieron unas, fíjate. Fíjate. Me acordé. Que eran unas herramientas pequeñas de metal, así, tal cual. Y que eran ahí, que las cambiabas y hicieran de Bambino. Ahorita Sí. tienes a cuadro ahí el tirapapas. El tirapapas. Ah, sí es cierto, ya lo vi. Ahí está el tirapapas. Cuéntanos, que muchos no sabrán que es el tirapapas, pero cuéntanos qué hacía. Pues fíjate que es una pistola que clavabas la punta de la pistola en la papa y al momento de jalar, es como una bomba de aire, succionaba ese pedacito de papa, cargaba aire y cuando disparabas el cacho de esa papa y salía a una muy buena velocidad, dolía bastante. O sea, era un arma letal. Pues sí, digo, no como un rifle de diablos, no, tampoco era tan duro, pero sí te daba un muy buen golpe. Sí te acordarás, por ejemplo, que en los 90s algo improvisado eran los tirafichas. Que era una madera plana. Ah, sí, con una liga. Cruzada, con Ajá. una liga al frente. Sí. Y que con las fichas, yo me acuerdo que lo hacía con las fichas de Pepsi Card. Sí, por supuesto. Las aplastabas con un martillo y era un proyectil
de muerte, porque yo sí tengo hasta todavía cortadas de esas. Y esas fichas. ya es una herramienta más elaborada, pero ¿qué tal el rollo de Durex con un pedazo de globo, Sí. la garbancera o Sí. soplamocos? ¿Qué tal Claro. dolía? Que aventaras los frijolitos esos rojos de los árboles. Sí, cómo no. Colorines. Los colorines, colorines. hijo de su, ¿qué tal dolía eso? Algo que no muchos tal vez no recordarán, o que ya ni siquiera han de conocer, los frijoles mágicos. Que eran esos frijolitos rojos que... Ah, bueno, no, el frijolito mágico, el que daba vueltas. Ajá, uno que Allá que atrás tenía hay vida, uno. tenía vida, un frijol tal cual, y tenía vida, se movía. Ujú. Esos, y yo me acuerdo que los vendían en los tianguis así. Así es. Te vendían así, que tu frijol mágico, ¿no? Sí. Eran como bien populares también. Quiero tener. Pero después de cierto tiempo morían. Ya dejaban de funcionar así. ¿Qué le pasaba al frijol Sí, mágico? se murió. No era como el Tamagotchi que se podía, Sí. Aquí, pues igual, clásica. Es el control, el Telegana, ¿ese en qué Telegana. año salió? Ese yo lo recuerdo a principios de los años 90 y también me parece que fue un algo avanzado para su época porque pues fue de las primeras cosas de televisión interactiva. Marcar funcionaba muy parecido a lo que eran los tokens del banco, a un módem, ¿no? Ya una vez que ponías la secuencia por el teléfono identificaba TV Azteca que habías hecho la secuencia correcta y a partir de eso ganabas, pero pues, era algo súper novedoso. Claro, sí, para la época. Y obviamente usando como mucha tecnología ya Sí. de infrarrojo, ¿no? Podría decirse, porque ni siquiera Bluetooth había. Era un Pues sí, infrarrojo. era por infrarrojo, tonos, sí. Y que obviamente pues se detectaba tal vez por una señal satelital. No, porque lo hacías por el teléfono. Ok. Sí. En la tele salía una pantalla, en la pantalla salía una secuencia que a lo mejor como digamos como un fabuloso Fred, sí, fabuloso Fred. 5 de estas, 3 de estas, 1 y así. Entonces la secuencia te la tenías que aprender, marcabas por teléfono TV Azteca y ya que contestaban tenías que apretar la secuencia de lo que habías hecho en el control y por tonos, como el módem, si detectaba los mismos tonos, ganabas y si no, bueno, pues perdías la oportunidad. Claro. Creo que era mucho más difícil en esa época el tema de los teléfonos. Te entraba tu llamada. Pues sí, porque tenían bien poquitas líneas y se saturaban en un segundo. Sí, los magicuentos, por ejemplo, ahí veo un llavero, tal vez muchos no le habrán tomado importancia, pero los llaveros, por ejemplo, el de Volkswagen, Sí. yo me acuerdo que en los 90s, principios del 2000, había unos llaveritos que traían luz, que traían un Sí, botoncito, también, claro. y los prendías, Sí. o sea, traían una luz roja, Ujú, ujú. ¿no? Entonces era también como bien clásico, Sí. el clásico traer acá el llavero. Acá arriba tenemos, por ejemplo, los de el Estrella Acuática, y esos que eran los primeros juegos con agua, que pues obviamente era un juego por tiempo o que tenías que meter como todas las bolitas dentro Sí. del otro, pero era algo complicado porque pues esas piezas traen agua normalmente y pues tenías ahí que interactuar con esa parte, ¿no? Los lapiceros, Lapiceros, plumas. muy muy clásico. Nos dicen aquí qué lindos recuerdos. Claro, si les está gustando el live, ahí déjenos su me gusta y pues igual sigan a la página. ¿Cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Memorabilia Café. Así es como se llama el museo y así me encuentran en redes. Igual si ustedes quieren venir a ver el museo, pueden venir, obviamente es con cita, y pues obviamente si ustedes quieren integrar algo al museo, pues también lo pueden hacer, obviamente pues ya llegar a un acuerdo contigo, Sí, para que pues obviamente esto es sin fines de lucro, obviamente es como para tener pues obviamente un pequeño recuerdo y dejarle a los aliens cuando nos invadan totalmente. que sepan con qué jugábamos, con qué nos divertíamos. Y se expliquen por qué no nos habían invadido antes. Claro, ¿no? sí. Aquí pues la clásica, ¿no? Boli goma. Es como ya ahora es una versión, hay una versión más actual que obviamente Sí. se venden, pero pues no. Ya son hasta de slime. Boligoma tiene slime. Pero ese es el exhibidor y la boligoma con la que jugábamos en los 80, con la que calcábamos el periódico los domingos ahí de las caricaturas. Y está interesante. Algunos ceniceros también, que antes, bueno, pues era
común que las marcas tuvieran sus ceniceros y se fumaba prácticamente en cualquier lugar. Entonces era también un buen promocional. Ah, y aquí está el portaboligoma, ¿no? Sí, de hecho, este huevito es lo mismo que el de allá, solo que este es mucho más reciente. Este debió de ser de finales de los 90, me lo regaló un primo, cuando volvió a salir Boligoma. Ok. Entonces este lo tengo de esa época, pero aquellos sí son los originales. Tuvo una reedición. Tuvo reedición y ya de esos 90 para acá ya no la quitaron nunca. Claro, claro. Los clásicos aquí, por ejemplo, los Sí, una robots, pluma. que antes había muchos diseños, por ejemplo, para sacapuntas, para Sí, plumas, los relojes de para robot que reloj, vimos allá atrás. Exacto, y pues obviamente entrándole pues, con todo a los robots, ¿no? Era como los 90 Sí. como robots. Y ahí Transformers debió de haber sido de los Sí, claro. que marcaron esa tendencia, porque pues todo además de ser robot, sí se transformaban de algo a algo, ¿no? Sí, aunque fuera claro. muy sencillito el cambio. Por ejemplo, ahí están las Acuarelas. acuarelas, que eran como, bueno, es como la introducción al arte, ¿no? Sí. Cuando eres niño. Comandos heroicos. Aquí El un poquito. pilón, ¿ya te acordaste del ya. pilón? Ah, sí, ya lo había visto. Sí. Los pilones. Pilones. Nos dicen aquí que si, bueno, el Ya contacto tenía de rato cómo buscando asistir, pilones. Sí. Sí. de cómo asistir al museo. Obviamente es por cita. Ujú. Tienen que contactar por medio de memorabilia De las café, redes, así en las es. redes sociales, ya sea en su Facebook, Instagram o YouTube. Tienen que ahí preguntar y pues obviamente que haya disponibilidad. Ahí agendamos. Y dice, deben tener algunas características especiales si se quiere dar algo algún objeto del museo, al museo. Pues mira, la realidad es que sea algo que, por ejemplo, o no está en el museo o eso que nos pueden dar está en mejores condiciones Claro, y que no sea algo que alguien antes me haya regalado, porque para mí si me hacen favor de hacer un donativo, pues es muy importante y que me regales algo que voy a guardar o que no voy a exhibir me parece una grosería. Entonces sí trato de que la persona me muestre qué tiene y porque además les hago un reconocimiento en la página y todo de... sí, aparte de son agradecer. cosas que no salen a venta, que Exacto. obviamente están aquí. Ah, sí, también, si me lo das yo no lo voy a vender, por Sí, supuesto. porque eso también se puede prestar. Sí, ¿no? ay, qué Algunas padre, otras ¿no? Ya le regalé yo esto y al rato ya lo vendió. Ya lo tiene ahí anunciado en eBay, ¿no? Y Exactamente. precio estratosférico, como otros que conozco. Sí, no, eso me parece una descortesía. Entonces, sí trato de que la gente me comparta qué son y no por otra cosa más que por darle el debido trato a ese regalo y Claro. que no sea algo que voy a tener ahí arrumbado, ¿no? Claro. Vimos, apenas hicimos también un TikTok de las Cajas Canadá, Sí, que era una empresa mexicana de así es. Guadalajara, Sí, y que obviamente eran zapatos, ahí aplicaba, buenos, bonitos y baratos. sí. ¿no? Yo tengo Entonces, 3 o 4 cajas, tienen distinta imagen, con lo cual se podrá, un conocedor podría determinar a qué época corresponden. claro, Porque en muchas ocasiones, aunque Canadá ya no existe, pero si existiera en muchas ocasiones, las mismas marcas tampoco tienen tan claro cómo fue evolucionando su imagen. Entonces, Claro. luego son cosas padres para... sí, necesita tener descifrar. como alguien que esté dentro del área de diseño o algo para que diga, yo vi esa transición y pues fue de este Pero año a como este". cambian los equipos, luego los registros se pierden. Y en muchas ocasiones, cuando les escribes, el que contesta es un community manager. Claro. Son gente joven, que también les preguntas, no tienen ni idea. Sí, ¿no? es gente totalmente nueva o es más ni siquiera saben ni siquiera cuándo inició la fábrica o que no Y tienen- dedicados a atender otro tipo de Sí, necesidades exacto. en las redes, ¿no? Porque Exacto, Canadá exacto. fue absorbida por Coppel, ¿no? Sí, Canadá la sí, vendió. fue Coppel Canadá un tiempo y luego se quedó Coppel solito ya. Sí, la vendieron. Y luego por acá. Esto de Eco, bueno, antes de que los noticieros, Sí, uno de los primeros noticieros con Jacobo Zabludovsky era Eco, Eco, sí. Eco y luego fue Todo el canal de Eco, que era Canal 4, lo que hoy es Foro TV, pues todo Ok. el canal era Eco. Y las capsulitas que nos pasaban en Canal 5, entre caricaturas cada cierto rato, parecía Eco, pero sí era un canal exclusivo de noticias. Claro, igual pues estos emblemas de Televisa, que el diseño es algo Sí. súper básico, Sí, súper básico su diseñador gráfico, como que no se quebró tanto la cabeza, pero al final sí marcó algo, obviamente te dejó ahí, ¿no? Y ahora ya está más elaborado, ya tiene un poco más de producción, pero para ese entonces pues sí, la finalidad era llegar al público
directamente y sí lo lograron. Totalmente. Más cositas de papelería, cabrón. Sí, las gomas que... quítame como esa idea, ¿no? De que había para borrar pluma y una servía para borrar obviamente el grafito. ¿Sí era real? Pues mira, está padre porque es como una leyenda urbana y mucha gente dice que se rompía y que no borraba y que todo esto. Ahora, hay que recordar todo el papel. Hay que recordar que muchos de nuestros libros de la SEP y todo eso tenían como papel el papel Revolución, que es un papel, sí, muy sensible. Pero yo ya me di a la tarea de hacer un experimento aquí. Pinté con pluma y agarré una de esas gomas y le borré. No desaparece por completo, esa es la verdad, pero tampoco rompí la hoja. Entonces sí, el lado azul te ayudaba a borrar la tinta y también te ayudaba a borrar las tintas de las máquinas de escribir. Sí, yo creo que era más para eso, para las Xerox, ¿no? Eran... Bueno, no, las de cinta sí, las máquinas eran Olivetti, eran de otras marcas, pero sí te ayudaba un poquito, sin que fuera que se borrara por completo, pero sí te ayudaba. Ahora, ahí te va mi versión de lo último que yo he investigado justamente de esa parte, sin romper el de las gomas urbano, Ajá. de las gomas de dos colores, es que la parte azul era para borrar lápiz, pero Ajá. el más grueso. Casualmente para los de dibujo. Okay. Que es papel más grueso y que es otro tipo de lápiz. Entonces para eso era la parte azul. Tiene lógica. Sí, porque además, por ejemplo, el lápiz de pintura o de dibujo, tienen el H, el B y el HB. Y las H son lápices duros y los B son lápiz suave. Entonces tiene mucho sentido lo que comentas para poder borrar uno y otro. De este lado, pues igual, en algo que no podía faltar también como de niños, y eso yo creo que hasta ahora todavía, no sé si lo hagas, pero te sigues disfrazando. Bueno, al rato voy a poner una foto de la última vez que me disfracé, creo que me puse ese traje Boba Fett antes de ponerlo ahí, ¿Te queda bien todo? Sí, bueno, lo compré a tu talla. Lo compré a mi talla, sí. Sí, pero algo que era bien clásico y así de tendencia era que Halloween, es más, ni siquiera Halloween, cumpleaños, sí, claro, fiesta, claro. De los primos, el día del niño, el disfraz, sí. Y con las máscaras que eran de un material como... Pues sí, papel, sí, es un plástico que de verlo se rompen, así es. Y que pues, una de las marcas era Luti. Sí. Así, Luti, que ¿no? Sudabas con esa máscara. Bueno, esa no tanto porque es un plástico muy delgadito y solo traes la parte de enfrente. No. Pero las de látex, no, bueno, esas eran horribles. Sí, eran como las que traen eso, el pelo ese feo, sí, la parte de atrás de látex que te sacaba unas ronchas. Pero te voy a dejar un trabucle aquí en el video para que quede antecedente. Digo, tampoco es que te comprometa yo a nada, ojalá lo logres conseguir. Uno de esos de Gasparín. Ese lo tuve de niño y me encantaría recuperar ese Gasparín. Fíjate que de Luti en Pachuca, una anécdota rápida, en Pachuca conocí a un amigo, que ahora es muy buen amigo mío, y nos llevó en ese entonces a una papelería, no recuerdo el nombre, pero tenían, sin exagerarte, es que no era papelería, era como esas mercerías, papelerías, jugueterías, que tenían de todo, sí. Y tenían muchos disfraces, así, pero te estoy hablando que tenían como unos 50 diferentes. Yo me acuerdo que me traje algunos, venían de, como lo más emblemático, ¿no? Robin, Batman, Hulk, y eran como versiones bien bizarras, pero el señor nos decía, no es que eran de Luti, pero las cajas se aplastaron y eso. Y creo haber visto en ese, ahorita que me dijiste, la de Gasparín. Sí, de hecho, tiempo después salió una película con Kevin Costner que se llamaba creo que le pusieron Tiempo Perfecto o algo así. Y el niño sale con la mascarita esa de Gasparín. Y ese traje es el que tuvimos. Inmediatamente, yo tuve sí, claro. Sí, me gustaría recuperar ese Gasparín. Me voy a poner a la tarea y sé que lo voy a lograr. Muy bien. En algún momento. Así ya sabes que lo ando buscando y si no lo dejas pasar. Sí, claro. En algún momento del tiempo sé que lo voy a encontrar. Pero sí. Ya es una nueva tarea. Muy bien. De este lado, pues llegamos a como la zona ET. Y esta aquí empieza como un poco más juguete, como más de línea, más tal vez un poco ya más reciente. No tanto, pero empiezan como
ET, que también fue algo que marcó mucho, mucho la infancia, igual que Alf, ¿no? Como Sí, por supuesto. una era muy, muy galáctica. Pues ahí tenemos, por ejemplo, el Llanero Solitario, a Toro, ¿sí es Toro? Sí, está Toro. Toro, por ejemplo, juguetes de Mi Alegría. ¿Mi Alegría en qué año empezó? Híjole, pues yo recuerdo desde muy chiquito cosas de Mi Alegría. En los 80 el laboratorio, muchas cosas de Mi Alegría, incluso comerciales con alta rotativa en la tele. Entonces, podría ser que desde los 70 había cosas de Mi Alegría y fue de esas otras jugueteras mexicanas. Es más, de todas, hoy es la que queda. Claro. Porque no está Lili Ledín, no está Ensueño, no está Cipsa, no está Que Iga. Lili Ledi quiso remontar. Yo me acuerdo que quiso, no tiene mucho, pero hicieron un nuevo diseño, lo patentaron y todo, y quiso como regresar, pero no tuvo ese mismo auge. Y si vamos ahorita a Walmart, a juguetería, hay juguetes de Mi Alegría. Claro, sí, y juguetes didácticos. Sí, porque sigue estando el laboratorio, la cocina, o sea, cosas de galletas, sí. Sí, no, nunca, bueno, no sé si No ha nunca, bajado pero la guardia de eso. no, y tampoco está con el tema de pistolas o de cosas así, siempre ha sido otra su línea. Sí, como para involucrarte a que seas, o que induzcas al niño a una profesión, ¿no? También, Sí, creo que antes eso era muy